Vamos a abrir la escritura, hermanos. Yo espero que Dios bendiga nuestras vidas en el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Por favor, San Juan, capítulo 1. Versículos 6, 7 y 8. Ponga atención. Fue un hombre, Juan 1:6, fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero Juan iba a dar testimonio de que Cristo era la luz. Entonces, considerando este versículo, llegamos a la conclusión que los misioneros somos instrumentos de Dios. Es decir, oiga bien esto, cada siervo de Dios es la bocina de Dios. No somos Dios, somos la bocina por donde fluye la voz de Dios. Todos piensan, oyen la bocina y piensan que la bocina habla. Esa no habla, hermano. Esa no habla. Esa nomás transmite mi voz. Yo soy el que hablo. Y por ahí pasa. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, hermano, es Dios que está hablando a través de la bocina de nosotros. Y la gente se convierte no por mi voz, porque no es mi voz, es la voz de Dios, pero yo soy el instrumento por donde fluye la voz de Dios. Entonces, considerando esto, ponga atención. Hoy celebramos la conferencia misionera y se levantan ofrendas misioneras. Y hay una promesa de fe misionera, porque a veces los misioneros traen un proyecto misionero, porque la iglesia tiene un plan misionero. ¿Pero qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? En una manera, todos somos misioneros. Tenemos la misión de compartir el evangelio de Cristo. Como persona, como hijo de Dios, como redimido. En mi casa, en el trabajo, en la escuela, compañeros de clase, vecinos, familiares, conocidos, yo puedo compartirles el evangelio. Y en una manera soy un misionero. Pero, hermanos, también hay personas que Dios llama especialmente para que rindan su vida como misioneros. Entonces, quiero tratar sobre este asunto. ¿Qué es un misionero? Porque si vamos a apoyar la obra misionera, hay que saber que es un misionero. Y si voy a firmar la promesa misionera, pues necesito saber que es un misionero. Y si hacemos conferencia misionera y no sabemos que es un misionero, pues estamos mal. Entonces, ¿qué es un misionero? Y este es el tema que quiero tratar. ¿Qué es un misionero? De acuerdo a la Biblia. Oremos. Señor, deme la gracia del cielo para enseñar con mucha sencillez, pero con toda la autoridad del cielo. Y que sea el poder de tu palabra y del Espíritu Santo quien obre, quebrante, doblegue corazones y voluntades. Y le prometo, Dios, que los frutos que se levanten en esta noche serán para dar honra y gloria a tu nombre. Por Cristo te lo pido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Qué es un misionero? Todos pensamos, hermanos, que es alguien que trae corbata, que es alguien que trae una Biblia, que alguien que tiene un estómago muy amplio y que dice que va a ir a un tal o cual lugar a predicar. Bueno, tienen algo de idea, pero no es la verdad. ¿Qué es un misionero? Número uno, es un hombre de Dios. Un hombre de Dios. La Biblia dice en Segunda de Reyes 4, 8 y 9, aconteció también
que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer principal, la cual le constriñó a que comiese del pan. Y cuando por allí pasaba, venía hacia su casa a comer del pan, y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios santo. De acuerdo a la Biblia, hermanos, un misionero es un hombre que ha experimentado la gracia de la salvación. Es un hombre salvado por la gracia de Cristo, transformado por el poder de Dios. Es un hombre íntegro, honesto, decente, sincero, confiable. No es un hombre de doble cara. No debe de ser hipócrita, no es un perezoso, no es un ladrón, no es un soberbio, no es un adúltero. Un misionero es un hombre salvo y transformado por el poder de Cristo. Un hombre misionero es un hombre de Dios, es aquel que sabe que su mejor predicación es la predicación de su vida diaria. Toda persona que anhela ser misionero o que pretende ser misionero o que dice que es misionero, que no es confiable, que no tiene un buen testimonio, que tiene problemas con el dinero, que tiene problemas con mujeres, que tiene problemas con la pereza, que tiene problemas con la soberbia, no califica para ser un misionero. El misionero es un hombre de Dios. Y hermano, no solamente debe de ser hombre, por eso lo he dicho y lo repito, si no somos capaces de mantener a una esposa y a unos hijos, nos queda grande el título de hombre y más grande nos queda el título de hombre de Dios. Así que un misionero es un hombre de Dios, y quiera Dios que seamos nosotros esa clase de hombres. Número 2, ¿qué es un misionero? Es un hombre llamado por Dios, escogido por Dios, elegido por Dios, seleccionado por Dios. Es un hombre que rinde a Dios su vida. Y es un hombre que dedica su tiempo, sus talentos, sus sueños, sus aspiraciones para servir a Dios en lo que Él le quiere usar. Y es interesante, hermano, porque muchos pretenden, hermanos, en la vida, yo quiero ser abogado como mi abuelo, o quiero ser doctor como mi papá, o quiero ser albañil como mi tío, o yo quiero. Sin embargo, hermanos, este asunto del llamamiento no es lo que yo escojo, sino es Dios quien escoge. Es Dios quien elige, es Dios quien señala, es Dios quien aparta, es Dios quien selecciona. De hecho, en un porcentaje alto, por no decir que todos los que ahora estamos en el ministerio, ni pensábamos estar en el ministerio, porque es algo que proviene de Dios. Tenemos deseos de servir, sí, de servir, de ser activo, de hacer algo. Pero este asunto de llamamiento, hermano, eso solo proviene de Dios. Entonces, un misionero es un hombre llamado por Dios. La Biblia dice en primer libro de Reyes, en Amós 7:12, dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo Jehová: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Yo estaba cuidando los animales, era boyero, hermano. Le dije a alguien: ¿sabes qué es un boyero? Dice: sí, el que vende boyas de gas. Un boyero, hermano, es el que, así como el pastor cuida de las ovejas, pastorea ovejas,
el boyero cuida los bueyes. Boyero de bueyes, no de boyas. Y hermano, estando ahí, dice que Dios lo sacó, Dios lo eligió, Dios lo seleccionó, Dios lo apartó para que fuese el misionero que se necesitaba en aquel entonces. En Primera de Reyes 19:19, partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él era uno de los 12 gañanes, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él el manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volviéndose de en pos de él, tomó un par de bueyes, los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pero fue Dios, hermanos, quien eligió, hermanos, a este hombre llamado Eliseo. Es Dios el que llama. Pongan atención en esto, hermano. Hay quienes pretenden ser misioneros y tienen, oiga bien, talentos, tienen virtudes, tienen habilidades y a veces tienen mucho apoyo económico y no la van a hacer como misioneros, por la sencilla razón que les falta una cosa: el toque de Dios, el llamamiento de Dios, que no lo da la escuela bíblica, hermano. Eso viene de parte de Dios, que no la da papá que fue pastor o papá que fue misionero. No. Eso es de Dios, hermano. Y podemos tener hijos cristianos y que sirven a Dios y son muy hábiles y hacen cosas, pero Dios no los llamó a cierto puesto como el puesto de misionero. Y aunque canten bonito, y aunque manejen una ruta, hermano, y aunque traigan gente, eso no quiere decir, hermano, que pueden empezar una iglesia. Entonces es interesante, hermano, que tengamos la seguridad de ese llamamiento, porque si hay llamamiento, oiga bien, puedo cantar bien feo. Y olvídate de instrumento, lo único que toco es la puerta y ya está mal. Olvídate que predique bonito, olvídate de eso. Olvídate que me apoyen. Pero si tengo el llamado de Dios, la hago porque la hago. Pero puedo tener habilidades, virtudes, talentos y economía buena, pero no tengo el llamado de Dios, no tengo ese toque de Dios. No la hago porque no la hago. Así que, hermanos, algunos piensan que porque hablan bien, este la haría de predicador, porque este ni sabe hablar. Pero ese que no sabe hablar, con el toque de Dios se desplaya. Y este que habla bonito ni convence a su mujer, hermano. Entonces tiene que ver mucho el llamado de Dios. Entonces, hermanos, un misionero es un hombre de Dios llamado por Dios. Pero ahí les va, hermano. Número 3, sacados de la iglesia de Dios. Sacados de la iglesia de Dios. En Hechos 13 menciona una lista de hombres que estaban en la iglesia y dice que estaban ministrando. Y no solamente era Saulo y Bernabé, eran otros también. Pero de todos los que ministraban, Dios eligió a Saulo y a Bernabé. Dios los apartó, Dios los seleccionó, Dios los sacó de la iglesia, hermanos. Y dice, hermanos, que allí estaban ministrando. Esto indica, hermanos, que ellos servían en la iglesia, activos en la iglesia, participativos en la iglesia, no pasivos en la iglesia, y de ahí Dios
los llamó y Dios los sacó. Ahora, esto es interesante, pastores, que muchas veces Dios llama a lo mejor de la iglesia y a veces no los queremos perder, porque parece que son los que me ayudan, son los que me apoyan, son los que me echan la mano, son como mis columnas. Bueno, Dios siempre se va a llevar lo mejor. Y cuando Dios llame a alguien, déjalo que se vaya, hermanos. Y lejos de perder, déjalo que se vaya, que Dios lo use. Y lo más seguro es que no perderás, porque Dios te traerá otros y Dios los capacitará para que se queden contigo. Pero aquí, hermanos, dice que son sacados de la iglesia. Si alguien de ustedes me dice, pastor, yo soy misionero y quiero ser misionero, dime de dónde está tu iglesia. Dime dónde asistes, dime dónde diezmas, dime dónde das misiones. Porque no salimos del monte, hermano. Nadie nos parió y nos aventó ahí al suelo. No, no, no. Si somos hijos de Dios, salimos de una iglesia. Y si somos bautistas, entendemos que todo sale de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el mandato es a la iglesia. Y somos miembros de la iglesia. Y estando en la iglesia, Dios nos llama y nos saca. Pero Dios no llama a nadie que no está haciendo nada, hermano. Siempre va a llamar al que está haciendo algo. No cualquiera. No, yo soy misionero. No, yo soy misionero. No. Dime qué jabón te patrocina. ¿De qué iglesia saliste? ¿De dónde vienes? ¿Quién te recomienda? ¿De verdad la iglesia? Leamos Biblia, Hechos 13. Dice que pusieron las manos sobre ellos, oraron y los despidieron. Fueron de la iglesia, salieron de la iglesia. Entonces es interesante, hermano. Porque luego alguien se levanta aquí y otro se levanta en otra parte. Y gente que ni va al templo se levanta y dice. Y ya como todos podemos usar corbata, saco y Biblia y todo, y podemos hablar, pero esto no funciona así. Un misionero es un hombre de Dios, llamado por Dios, sacado de la iglesia de Dios. 4, que va al lugar de Dios. Dije que va al lugar de Dios. Donde quiera. No, donde quiera no. Al lugar de Dios. No, pastor, a cualquier lugar. Te digo que necesitas aprender Biblia. Pon Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 16, en su verso 6, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí o no? Les fue prohibido. Usted dirá, entonces Dios no quiere que vayamos a ciertos lugares. No, Dios quiere que vayamos a todos los lugares. Pero al misionero le dice ¿a cuál? ¿A cuál? ¿Estamos? Y en esa ocasión Dios no tenía el plan para ellos en ese lugar. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu Santo no les dejó. No es donde tú quieres, chiquito, no es donde tú quieres. No, a mí me gustaría predicar en Cancún, en Cuernavaca, donde está la eterna primavera. No es donde tú quieras, no lo escoges tú. No, a mí me gustaría predicar en la Blanca Mérida. ¿Y qué tiene Mérida? Allá viven mis suegros. Entonces tu mujer la que te está llevando. No es donde tú quieras, hermano. Es en el lugar de Dios. En el lugar de Dios, donde Dios dice. Parece ser que no es el más conveniente. Parece que no es el más ventajoso. Pero si Dios dice que allí, es ahí. Si no, pregúntale a los polivoces. Ahí, madre. Ahí. Yo sé que ustedes ya son de otra época, pero bueno. Y pasando a Misia descendieron a Troas. Pero nota el verso. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante rogándole diciendo,
pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por seguro que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio en ese lugar. No es ¿dónde están las ventajas? ¿Dónde están las ventajas? No, allá está más duro. No, aquí está mejor. No, allá sí está difícil. No, acá hay más libertad. No, allá está mucho estorbo. No. Tú no escoges el lugar. Vamos al lugar de Dios. De Dios. Hace unos 25 años atrás, hermanos, me llevaron a una iglesia de Lake City, Dickinson, Santa Fe, Hitchcock y otro lugar ahí alrededor, Lamarck y Texas City. Y me dijeron, mira, esta iglesia te da un apoyo, un sueldo de tanto por semana y te dan este carro es para ti y te pagan esto y te pagan lo otro. Y mira, tiene tantos miembros y ya después de que me presentaron, me llevaron a las otras 5 o 6, fueron 6. Cuando termino de ver todos, me dicen, ¿qué piensas? Que ya me voy para Matamoros. Entonces, ¿no quieres? No. ¿Y por qué me hiciste perder tiempo? Bueno, porque me tienes como sombrero de mariachi. Como el que me llevó era hermano de mi esposa, pues él quería que yo me viniese a Estados Unidos. Pero Dios no me llamó a Estados Unidos. Yo soy feliz en México. Yo allá estoy donde Dios quiere que esté. Y disfruto estar allá. Vengo aquí con ustedes y nomás nos aguantamos 3 o 4 días. Ustedes me aguantan, yo los aguanto y después de 4 días ya nos vemos. En el lugar de Dios. Pero a él lo llamó a Dios para acá. Bueno, es asunto de él. A mí no me llamó para acá. A mí me llamó allá. Quizás dicen que hay ventajas acá. Dígalo usted, yo no. Yo solo estoy diciendo que no es donde tú quieres. Es en el lugar que Dios dice que tú vayas. Y si es el lugar más duro y Dios dice que vayas, la vas a hacer. Y si es el lugar más a todo dar y Dios dice que no vayas ahí, no la vas a hacer. Porque es en el lugar de Dios. Entonces, ¿qué es un misionero? Un hombre de Dios, llamado por Dios, sacado de la iglesia de Dios, en el lugar de Dios. Número que sigue. Que va a ser la obra de Dios. El misionero es un hombre que va a hacer la obra de Dios. En Marcos 16:15 les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Hechos 16:10 dice que Dios nos mandó a Macedonia para que les anunciásemos el evangelio. Hacer la obra de Dios es predicar que solo Cristo salva y cambia. Fíjense lo que voy a decir, hermano. La obra de Dios tiene que ver con la predicación del evangelio. Es el evangelio de Cristo el que tiene poder para salvar y cambiar vidas. Si nosotros damos de comer al pobre, si le damos ropa al que anda desnudo, hermano, pero no le predicamos el evangelio, hacemos labor social, labor humanitaria, pero labor misionera no estamos haciendo. Si damos consultas médicas, si damos lentes a los que no ven y no predicamos el evangelio, es labor social, labor humanitaria, pero no es la obra misionera. ¿Lo entiende? No es pecado dar comida, no es pecado dar ropa, no es pecado, hermano, ayudar a la gente siempre y cuando sea anzuelo para predicar el evangelio de Cristo. La gente no será salva ni transformada por unos lentes, ni será salva ni transformada por un plato de comida, ni será salva y transformada por una consulta, pero sí es transformada
y salvada por recibir el evangelio de Cristo. Entonces el misionero, hermano, no es un hombre que va y que predica o que junta gente y luego dice, ¿cuántos quieren pizza? Imagínense que todos quieren. ¿Cuántos quieren pizza? Y todos, toma foto. Mira, todos estos recibieron a Cristo. Esto no funciona, hermano. El teatro tarde que temprano se cae. Pero una cosa sí te digo, hermano, que el hombre, el misionero es un hombre que va a hacer la obra de Dios. Predicar que solo Cristo salva y cambia. Que Cristo es el único que vino del mundo. Que Cristo es el único que vivió sobre la tierra sin pecado. Que Cristo es el único que murió en la cruz del Calvario por el pecador. Que Cristo es el único que resucitó con poder y gloria. Que Cristo es el único que ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Que es el único que espera al pecador que se arrepienta para salvarle. No predicamos sueños, visiones y ni andamos tumbando gente, hermano. Hay dos palabras que se están perdiendo en las congregaciones. Apúntelas. Hay dos palabras que ya no se oyen en congregaciones. Y que la mayoría, dije la mayoría, no dije todas, pero dije que la mayoría de las mega iglesias, hay dos palabras que han olvidado. Arrepentimiento y conversión. Y por eso hay mucha gente. El día que prediquen arrepentimiento, el día que prediquen conversión, se van a dar cuenta de la realidad, hermano. No estamos para juntar gente, estamos para predicar a Cristo, que Cristo salva y cambia, hermano. Tenemos que hacer la obra de Dios. Los misioneros debemos de hacer la obra de Dios y no es labor social, no es labor humanitaria, aunque tiene algo de social, aunque tiene algo de humanitaria, es un asunto de eternidad. Salvamos las almas del infierno por el evangelio de Cristo. Se transforman las vidas, hogares y matrimonios por el poder del evangelio. Y se predica ese mensaje, hermano. Y no se predica, hermanos. Hoy en día hay mucho pastor y misionero que está estudiando psicología. Psicología para llegar a la mente y al corazón de los hombres, para saber cómo llega. Olvídate de eso. Predica a Cristo, predica el evangelio, predica salvación. Y Cristo hace la obra. No es un don de convencimiento, hermano. Sino Hechos 16. Dice que Pablo juntó a las mujeres que estaban junto al río y sentándonos les hablamos. De que Pablo era un erudito, De que sabía hablar. Pero mientras él hablaba, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. No, hermanos. No fue el talento de Pablo, no fue la carisma de Pablo, no fue la manera de... No, es que ese pastor cuando predica me estremece. Ojalá y te estremeciera tu marido y no andes buscando quien te estremezca. La palabra, la predicación, la obra del Espíritu Santo es el que hace la obra en el corazón del pecado. A veces nos ha pasado, hermanos, y algunos no lo dicen. Pero muchas veces, hermanos, cuando trabajamos en lo secular, pastores trabajando en lo secular, salimos tarde del trabajo y no estudiamos lo que debimos de haber estudiado para predicar. Pero como ya sabemos un poquito de algo, como quiera predicamos. Y ese día que predicamos, hasta sin mucha oración y no mucho estudio, porque anduvimos trabajando, ese día predicamos y Dios salvó y la cambió a alguien. Y Dios dice, para que veas que no eres tú. Y hay veces que no me traemos un sermón matón con tema, texto, título, introducción, punto 1, punto 2, inciso del primer punto, ilustración del primer punto, salsa, crema y champú Caprice y todo.
Y ese día, hermano, no pasó nada. Y Dios dice, que estabas exagerando, te estabas esponjando. ¿Han experimentado eso, hermanos? No, pastor, yo siempre oro y ando en el espíritu. Estoy hablando de misioneros y pastores normales, hermano. Estoy hablando de los normales, de los humanos. Nomás para enseñarnos Dios que la obra es de Dios. A mí nomás me dijeron que predicara, punto, y se acabó. Y nada de que si predico bonito, no más que predique, hermano, no más que predique. No más que predique, no más que diga quién es el que salva. No soy la luz, solo doy testimonio de la luz. Y entonces, hermanos, el misionero es aquel hombre de Dios, llamado por Dios, sacado de la iglesia de Dios, que va al lugar de Dios para hacer la obra de Dios, para la gloria de Dios. Va a hacer lo que va a hacer para la gloria de Dios. En Juan 17 dice, para que conozcan tu nombre. En Juan 3:30 dijo, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Que Cristo crezca y que yo mengüe. En Primera de Tesalonicenses 2:5, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros. Un hombre misionero es aquel que guía a la gente a que siga a Cristo y no la guía para que lo sigan a él. Porque hay muchos seguidores del hombre. Y aunque muchas veces, hermanos, es parte del buen trabajo que la gente te siga porque tú tienes algo de Dios y ellos, pero que sepan, hermano, y grábense esto todos. Ni el pastor de aquí, ni los que están aquí, ni su servidor somos Dios. Parecemos que somos buena gente, pero tenemos defectos. Nos equivocamos, nos enojamos, nos molestamos. No somos Dios. Pero servimos a Dios y predicamos a Dios y tratamos de honrar a Dios. Y lo que queremos es que ustedes les enseñamos a Cristo para que amen a Cristo, obedezcan a Cristo, se endiosen de Cristo. No te endioses con el pastor. No te endioses con el ministro. Endiósate de Dios. Porque cuando te endioses del ministro y falla, se te va a caer tu Dios. Y te amargas, y te apartas, y te enfrías, y te alejas. Pero si ese ministro te enseñó a Cristo, y de verdad te enseñó a seguir a Cristo, aunque él muera, o caiga, o se va, tú sigues a Cristo. Porque el siervo de Dios, el ministro de Dios, el misionero de Dios, lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. El buen misionero no busca tener un imperio. Más bien, quiere engrandecer el reino de Dios. No debemos de ganar almas para llenar templos, pero debemos de ganar almas para llenar el cielo y despoblar el infierno. Un buen misionero no busca fama, no busca gloria, no busca reconocimiento, no busca elogio. Busca que Cristo sea conocido, que Cristo sea reconocido, que Cristo sea levantado, que Cristo sea honrado, que Cristo sea glorificado. No, hermanos, no estamos lo que hacemos para la gloria de Dios.
Hay un texto, hermano, que todos los predicadores deberíamos de aprender de memoria. Algunos decían en la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro. Y dice la escritura, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Pablo? Nada más son ministros de Cristo. Y luego dice, ni el que siembra, ni el que planta, ni el que riega es algo. En caso que no la queramos dar de que no, lo que pasa, hermano, que es que la verdad yo soy un buen predicador. Digo, ¿para qué se le quita? No. Si tú piensas que los resultados que has tenido es porque por tu predicación elocuente, no. Nomás te voy a dar una prueba de que no eres un predicador muy elocuente. Nomás una. Nomás una. Nadie te invita a predicar. Nadie. Si tú me dices, por año me invitan una vez. ¿Nunca te has preguntado por qué? Digo, en caso que te la quieras recargar, ¿qué? No. Y en caso que predicaras bien, es la gracia de Dios trabajando en ti. En caso. Porque no es el que siembra ni el que riega, sino Dios que da. La iglesia está creciendo, gracias a Dios. Gracias, Dios, que tú obras, gracias que tú quebrantas, gracias que tú doblegas, gracias que tú gracias. Pero no debe de haber un recargo, no. No, y pobre de mí si me les voy, se me hace que esto se acaba. Eso no funciona nunca, hermano. Ese no es el plan de Dios, hermano. Pero es bien bonito saber, hermano, que el misionero es un hombre que lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Amén. Y por último, hermanos, es un hombre sostenido por Dios. Sostenido por Dios. En primer libro de Reyes 17:4 dice Dios, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer, Elías. Yo personalmente he mandado a los cuervos que te den de comer allí, Elías. Luego en el 17:9 le dice Dios, Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Allí morarás. He aquí yo Jehová, he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Esto es algo que debemos de aprender todos los misioneros y pastores. Todo siervo de Dios debe de aprender. Que el más interesado en suplirme es Dios. Pero todo tiene un porqué. Si el misionero, Dios lo llamó y va al lugar que Dios le dijo y va a hacer lo que Dios le mandó, tenga por seguro que Dios no le va a fallar. Pero si Dios no te llamó y nomás estás porque tienes habilidades y cualidades, pues no va a haber de arriba. Y si fuiste a donde Dios no te dijo que fueras, tampoco Dios es responsable. Y si no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, tampoco Dios es responsable. Dios le dijo a Elías, ve al arroyo del Querit y allí escóndete, allí. Y él fue allí y se escondió. Y Dios le dio de comer, lo sustentó. Amén. Luego Dios le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Y allí vas a vivir. Y fue, y ahí Dios le dio. Entonces Dios es quien nos va a suplir. Pero te regalo 4 maneras en que Dios suple. 4. Todos deberíamos de saber que el más interesado es Dios en suplir mis necesidades. Pero ¿de qué manera Dios me va a suplir? Hay 4 formas que Dios usa. Número 1, tu madre,
porque tienes que tener madre. ¿De dónde saliste? Alguien me dijo, me quiso tantear un día un fariseo. Me dijo, Biblia, pastor, ¿dónde? Apóyeme ese punto. Le dije, te lo voy a apoyar y me matas este as. Biblia. La Biblia dice, allá por el capítulo 11, que los hermanos de Jerusalén tenían necesidad. Y los de Antioquía les dieron apoyo económico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ellos estaban en Antioquía y los hermanos de Antioquía apoyaron. Ahora, nomás usemos el cerebro, nomás tantito el cerebro. No lo usemos mucho tampoco, hermano, pero nomás poquito. Si los hermanos apoyaron, Pastor Cuco, a los hermanos de Jerusalén con una ofrenda por su necesidad, ¿usted cree que iban a dejar sin apoyo a Saulo y a Bernabé? Si dice que la mano de Dios estaba de ahí, sobre ellos. Entonces, cuando salimos de la iglesia, la primera responsable es la madre. Es la madre. Es la madre. Porque tenemos madre. No decimos que padre o madre no es el que engendra, sino el que cría. Sí lo decimos y nos llenamos la boca, ¿no? Entonces Dios, a través de la madre, ahí está el primer apoyo. Segundo apoyo, hay que trabajar económica, hay que trabajar secularmente. Hay que trabajar. Yo estoy cansado, hermano, de todos los que me dicen que van a ir a otro país. Hermano, yo soy misionero a Israel, soy misionero a Yugoslavia, soy misionero a Portugal, soy misionero a África, soy misionero, pero no puedo trabajar allá, hermano. Estados Unidos está lleno de ilegales y todos trabajan. Estados Unidos está lleno de ilegales y todos trabajan. Nomás los misioneros no. Somos alérgicos. De hecho, a mí si me dicen trabajo me salen manchas, por eso no trabajo. Pablo dijo en Hechos 20:35, estas manos sepan para lo que me han servido. Mira. Sí, pastor, para ojear la Biblia. No está hablando de ojear la Biblia. Está hablando de trabajar. No es pecado trabajar, no es pecado. No es pecado trabajar, hermano. No es pecado. Sácate de la cabeza y escribe 100 veces en una plana. No es pecado trabajar. No es pecado trabajar. No es pecado trabajar. No es pecado trabajar. Y si no te convence, otras 100 o 200. No es pecado. No es pecado. Luego la tercera manera en que Dios nos suple es la gente que estás ganando para Cristo. Enséñala a diezmar y a ofrendar. Enséñala, 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 enséñala. Ay, pastor, pero es difícil. Tú nomás enseña, hombre. Dios es el que hace la obra. Y dice la Biblia, hermanos, allá en el libro de Proverbios 27, 23 al 27, pues que las ovejas, pues son para el sustento. Y las ovejas son para el abrigo. Y con las ovejas das mantenimiento a tu hacienda. O sea, pues dale engorda las borregas y luego les quitas la lana. Eso es lo que dice. Y luego el cuarta manera en que Dios nos da es a través de otras iglesias hermanas que ven que tú estás haciendo algo, que yo estoy haciendo algo. Dios toca sus corazones y dice, vamos a apoyar. Si tienes una buena madre y luego tienes unas buenas manos y luego enseñas bien a tu congregación y luego por tu trabajo visitas a alguna otra iglesia,
ten por seguro que Dios te puede sostener muy bien. Porque el más interesado en sostenerme a mí es el que me llamó a mí. El responsable de mí es Dios, no le busquemos por otra parte. Entonces, hermanos, cuando a veces batallo, preguntémonos si estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Porque si no es así, entonces, ¿por qué Dios tendría que hacerlo? Porque estamos celebrando conferencia misionera y vamos a levantar dinero para promesa misionera. Entonces, más vale que sepamos a quién se lo vamos a enviar, hermano. Y no estoy hablando, hermano, de que tienes tremendas cualidades, nomás que estemos seguros que eres un hombre de Dios y que estás llamado por Dios y que estás haciendo la obra de Dios. Porque un misionero es un hombre de Dios, llamado, sacado de la iglesia, que va al lugar a hacer la obra para la gloria, sostenido por. ¿Entendieron el mensaje clarito? Pues vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por ser bueno y gracias por enseñarnos. Yo ruego que usted use este mensaje para hablar al corazón y que entendamos que nosotros como misioneros cada día debemos de consagrar y dedicar más nuestras vidas a ti. No somos vividores porque te servimos, porque nos consumimos. Pero ayúdanos, Señor, a engrandecer tu reino y no nuestro imperio. Gracias por ser nuestro sostenimiento diario y continuo. Pero sobre todo, gracias por tu llamamiento. Porque eso es lo que marca la diferencia. Hay mucha gente, Dios, tú lo sabes, hay mucha gente con talentos, con virtudes, con habilidades, con cualidades y hasta con apoyo económico, pero no la hacen ni la van a hacer porque falta el toque del cielo. Padre, yo ruego que bendiga este mensaje, la vida de todos mis hermanos, especialmente la iglesia, y que se dé cuenta lo que es un misionero a la luz de tu palabra. No abran sus ojos, por favor. Quitémonos, hermanos, de la cabeza de que los misioneros son un montón de vividores, porque no lo son. Son hombres que han dejado sus trabajos y sus carreras y sus planes para servir a Dios. Pero Dios se encargará de ellos y lo único que ellos harán es predicar a Cristo. Predicar a Cristo y predicar a Cristo y predicar a Cristo. Y más vale que lo hagamos y no queriendo hacer un imperio, sino queriendo traer toda la gloria de Dios. Quiera Dios que nadie nos conozca y nadie nos reconozca, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que seamos reconocidos los que algo pudimos hacer. Y de hecho, si algo hemos hecho, siervo inútil somos, porque nomás hicimos lo que teníamos que hacer. Asegurémonos, hermanos, de quiénes somos en realidad. E iglesia, asegúrese de apoyar misioneros, hombres de Dios. Y cuando lo hagamos, hermanos, créanme que estaremos bendiciendo a un siervo de Dios y seremos recompensados por Dios.